Estimados compañeros de esta experiencia formativa, a continuación muestro mi contribución de recurso abierto de aprendizaje que atiende al estudio de los números racionales como objeto multiforme en una de sus presentaciones, como lo es el primer acercamiento del número racional como decimal. Símil de un juego, nos atrevemos a mirar el número racional con la intención de mostrar que comprenden el conjunto de los números racionales, percibiendo sus elementos como expresiones decimales. Con ello pretendemos o se pretende que se logre identificar y clasificar las expresiones decimales, aproximar expresiones decimales, ordenar el conjunto de los números racionales visto como decimal, representar en la recta numérica, transformar una expresión decimal a fracción y viceversa, operar con números racionales visto como decimal. En este primer partido solamente atenderemos las primeras 4 acciones. Dando inicio a nuestro juego, tiene el balón el primer jugador, que nos lleva a la conceptualización del número decimal, entendido este como un objeto de partes, una parte entera que yace en la parte izquierda y una parte decimal que se encuentra en la parte derecha. Reconocimiento de que todo número se ubica en un sistema numérico, en particular el que vamos a trabajar yace en el sistema decimal, entendido este como un sistema posicional de números utilizando como base aritmética potencias de base 10. Entendido el hecho de que todo número entero es consecuencia de una potencia de base 10, donde sus exponentes son positivos, pasaríamos entonces al reconocimiento de un elemento que se agrega luego de una coma, una parte decimal, cuyos elementos se van incorporando gracias a potencias ya no de bases, aun cuando de base 10, ya no con exponente positivo, sino con exponente negativo. Entonces tenemos el primer ingrediente de esta parte decimal, que sería la décima, cuyo registro sería un elemento que se construye mediante una potencia de base 10 con exponente menos 1. Siguiente ingrediente de esta parte decimal se genera a través de una potencia de base 10 cuyo exponente es menos 2. Y así sucesivamente se van incorporando nuevos elementos a esta estructura que no solamente tiene parte entera, sino que también tiene parte decimal. Un elemento que se puede leer y su lectura atiende al último elemento, al último valor posicional del mismo. Ejemplo, 3,2 se puede leer como 3 unidades con 2 décimas. 3,21 se puede leer como 3 unidades con 21 centésimas. Y así sucesivamente. Avanzamos entonces con nuestra jugada, pasamos, conectamos y nos acercamos a la arquería, la cual nos permite clasificar este objeto matemático como un número decimal que puede ser limitado o ilimitado. Y al ser ilimitado puede ser periódico o no periódico. Veamos. El hecho de que pueda ser limitado nos permite reconocer que podemos contabilizar la parte decimal. El hecho de que puede ser ilimitado nos lleva a reconocer que puede ser periódico, y siendo periódico puede ser periódico puro, periódico mixto. Siendo periódico puro es porque hay un elemento que se repite o un grupo de elementos que se repite infinitamente en la parte decimal. Siendo periódico mixto o semiperiódico es porque además de tener un número o un grupo de elementos que se repite infinitamente, en su parte decimal inicia con un grupo de elementos fijo, denominado anteperiódico. Esta expresión ilimitada no solamente puede ser periódica, sino también puede ser no periódica, generando así un elemento que no yace en el conjunto de los números racionales. Como resumen, tenemos entonces que tenemos una expresión decimal que puede ser finita, que puede ser infinita. Ser finita es porque podemos contabilizar la parte decimal. A ser infinita es porque puede ser periódica o no periódica. Siendo periódica, periódica pura, cuando solamente la parte decimal tiene un número o un grupo de elementos que se repite infinitamente. O periódica mixta o semiperiódica, cuando su parte decimal tiene no solamente un grupo o un número que se repite infinitamente, sino que precede a todos estos números un elemento fijo llamado, o un grupo de elementos fijos llamado anteperiódico. El hecho de que puede ser no periódico, una expresión decimal infinita no periódica, es porque tenemos decimales que no yacen en el conjunto de los números racionales. La jugada termina y el balón es retomado por el equipo contrario.
lo que nos permite un nuevo elemento o agregar un nuevo elemento en nuestro estudio, que sería la proximidad. ¿Esto por qué? Porque el número racional visto como decimal ostenta una estructura que no es tan fácil de manipular y a veces no se requiere tener un registro exacto, sino que solamente tener una estimación del mismo. Por tanto, en el caso de no tener la necesidad de tener un valor exacto del número, sino una estimación del mismo, podemos gestar un proceso de redondeo o truncamiento. El primer proceso de redondeo nos permite dos alternativas: un redondeo por defecto, un redondeo por exceso. Y esto va a estar determinado por el valor de ciertos dígitos, pero también por una intención. La intención es, primeramente, reconocer a qué dígito quiero aproximar o redondear, en este caso, el racional. Si lo quiero redondear al entero, tengo que conocer el consecutivo inmediato de él, que sería la décima. Si ese elemento que le sigue, ese consecutivo inmediato, es un número igual o mayor que 5, debo sumarle 1 al objeto a redondear. Si ese elemento es, si quiero redondear, ejemplo, a la décima, y el consecutivo inmediato, que es la centésima, es un número menor que 5, entonces la décima que ostenta el número queda tal y cual como era. Este proceso no necesariamente puede ser por redondeo, sino que también lo podemos hacer por truncamiento, una acción mucho más sencilla, que simplemente cortar el número hasta donde desee o estime o necesite. En este caso, si yo quiero truncar al entero, simplemente desaparezco toda la parte decimal. Si quiero truncar a la décima, pues desaparezco todos los elementos que están después de la décima. Y así sucesivamente. Es cortar el número dependiendo a dónde quiero alcanzar. Avanzamos entonces el proceso y nos lleva a reconocer un orden. El orden de los números racionales vistos como decimales, pues atenderá un poco el valor posicional de los números, entendiendo primeramente que la parte entera domina este estudio en cuanto a orden. Si yo tengo más parte entera, pues obviamente tendré un número mayor. Por ejemplo, 20 con 3 y 152 con 1, a pesar de que la parte decimal es mayor el de 20, la parte entera de 152, pues obviamente es superior. Por tanto, él gana. 2. Si tenemos la misma parte entera, pero entonces empezamos a mirar y valorar la parte decimal dependiendo su valor posicional. Las décimas, si tengo más décimas, pues obviamente tendré un número superior. En el caso de tener la misma parte entera y la misma décima, pues tendría que mirar la centésima. El que tenga más centésima, pues será mayor. Y así sucesivamente. Finalmente, este estudio nos lleva a mirar la representación. Y al mirar la representación, reconocemos que obviamente tenemos que seccionar la unidad según la intencionalidad. Si voy a trabajar con décimas, pues secciono la unidad en décimas. Si tengo que trabajar en centésimas, pues secciono la unidad en 100 pedacitos. Si tengo que trabajar la milésima, pues tengo que seccionar la unidad en 1000 pedacitos. Lo que nos lleva a reconocer que si quiero trabajar con 0,4, pues obviamente secciono la unidad en 10 pedacitos y me ubico en la cuarta posición de ese sección. En el caso de pasar no la décima, sino la centésima, reconocer que obviamente tengo que dividir ahora la décima en 10 pedacitos. Y eso es lo que me lleva a reconocer que ya no tengo una división de 10 pedacitos la unidad, sino que tengo una división que alcanza los 100. Por tanto, cada pequeña sección ahora va a representar un centésimo. Y así sucesivamente. Este primer acercamiento al número racional nos permite, pues obviamente, reconocer un elemento que contiene unas configuraciones ricas, provechosas y que después, en este entendido, podemos operarlo. Es todo mi presentación. Espero que le haya gustado.